Bien, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy en el día 27, en el tema 27, día 28, hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante porque en muchas ocasiones escuchamos que los jóvenes no quieren estar en la parte de lo espiritual, que se le hace la invitación a alma y no aparecen. Y hoy vamos a mirar ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos para atraer a los jóvenes? ¿Qué es lo que estamos nosotros mirando y cómo los estamos tratando? ¿Cómo les estamos hablando? Si los estamos escuchando, si estamos acudiendo a los puntos de encuentro donde ellos, en la medida de lo posible, siempre están ahí. Entonces, vamos a iniciar con este proceso y viene la primera. Vamos con esto. Entonces, Don Bosco tenía una, por decirlo así, dentro, si lo miramos desde el contexto, Don Bosco viene de una familia, el papá fallece cuando él era muy niño, fallece y pues se crió más con la mamá y el hermano mayor, que era eh, el que ayudaba en la casa. Mamá Margarita era la mamá que después se convierte en su brazo derecho para la construcción de la obra y la devoción a María Auxiliadora es lo que lo sostiene a él dentro de todo ese proceso de construcción y de todo lo que tiene que ver con la obra de rescatar a los jóvenes, donde vamos a ver que hay un contexto muy similar al de Don Bosco, pero con una tecnología muy mayor y las necesidades siguen siendo la misma, solamente que cambian las situaciones. Entonces, don Bosco tenía una frase que decía, basta que seáis jóvenes para que os ame. Y para don Bosco era clave los jóvenes porque como él se había criado sin padre, entonces él veía la importancia de esa vida paterna para los jóvenes. Estaba viviendo un contexto histórico bastante complejo. En esa época estaba en la transición de lo que era la era industrial, de la era agrícola a la era industrial, empiezan las máquinas, empieza a generarse los procesos productivos continuos, trabajos repetitivos, y veía cómo el joven le tocaba migrar del campo a la ciudad para poder lograr tener los ingresos en la familia. Veía cómo se estaba desboronando la familia de esa desintegración de la familia. Había violencia, había una serie de situaciones y el joven era explotado. Entonces él empieza a observar todos esos elementos y él empieza a mirar que hay algo que se puede hacer por ellos. Y es cuando inicia esa obra, la inicia en la cárcel, después se va migrando hacia el patio y va desarrollando y en la medida que va avanzando, fue encontrando cuáles son esos elementos que o esas necesidades que el joven estaba teniendo. Entonces, para él era importante el joven, el muchacho, esa persona que está ahí, pero que está desprotegida y que tiene unas necesidades y que en ciertas ocasiones lo que se hacía era que se educaba con la violencia. Y don Bosco es ahí cuando empieza a crear su propia metodología. Y es ahí donde combina toda esa serie de, por decirlo así, de habilidades que él tenía para el arte, el teatro, la música, y las conecta con la pastoral y con la evangelización. Es la manera como él atraía a los jóvenes. Él digamos que él no esperaba que los jóvenes llegaran a él, sino él iba y los buscaba. Y entonces él sabía de magia, por eso lo llamaban el saltimbanqui, y esos, digamos, esas habilidades que él tenía hacían que los jóvenes llegaran y eso aprovechaba para hacer su evangelización. Era una persona que era de escucha, escuchaba a los jóvenes y por eso él recuerda
el sueño de los 9 años, el sueño en que él ve todos esos niños que se pelean, dicen groserías, y él trata con la violencia y Jesús le dice que con la violencia no, que es con amor. Y es ahí donde él le da a María para que sea su maestra y María se convierte en ese baluarte para él, en esa devoción en la cual le da ese ánimo y le da ese empuje. Y hoy vamos a ver la importancia que tiene que nosotros o las personas de Alma, los que hacemos parte de Alma, de la Asociación de María Auxiliadora, nosotros debemos continuar con los jóvenes. Yo recuerdo que cuando inicié mi consagración, yo me consagré en el 92 más o menos, tenía en esa época, iba a cumplir los 20 años o tenía los 20 años, y yo me consagro a María Auxiliadora. Unos años después pertenezco a las directivas de la asociación. Empecé a traer muchos jóvenes, pues aprovechando que pues mi juventud y pues estaba, digamos que ese había sido como todo el proceso conmigo y empezamos a traer los jóvenes, ingresé a trabajar la pastoral de una forma lúdica con los muchachos, con los niños, con los jóvenes. Creamos el grupo Caminante y fue un grupo que fue creciendo y poco a poco se fueron uniendo a la Asociación de María Auxiliadora. Pero esos jóvenes, algunos se consagraron, pero se fueron. Ahorita estamos en ese reconquistar, vuelvo a la ciudad, vuelvo a Alma y ahorita estamos en ese proceso de volver a traer a los jóvenes. Y, y en ese análisis he encontrado unas situaciones que nosotros estamos buscando a los jóvenes donde ellos no están. Y he empezado ese análisis y don Bosco nos dio unas pautas de cómo traer esos jóvenes a nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestra vida. Ese pertenecer a ADMA lo estamos utilizando para evangelizar, lo estamos utilizando para atraer a nuestros jóvenes. Y no necesitamos irnos para ningún lado para atraer jóvenes. Muchos son padres de familia, otros tienen sobrinos, otros tienen nietos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros jóvenes? Siempre se hace una estigmatización, siempre se habla de que cuando nosotros éramos jóvenes éramos más fuertes en una sociedad de cristal, que son unos niños de cristal, y empezamos ese juzgarlos, pero no estamos en ese acompañamiento del joven, de qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que está pasando con la juventud, cuáles son sus necesidades y cómo yo, desde el servicio, desde mi misión de vida, cómo y desde la evangelización, cómo empiezo a hacer parte de esa solución de atraer a los jóvenes. Ahorita los jóvenes están viviendo situaciones complejas. Vemos cómo muchos jóvenes entran en depresión y terminan desviviéndose. Y es importante que nosotros empecemos a mirar ese acompañamiento. Y el acompañamiento no lo hacemos con ir a criticar, ir a juzgar, es escuchar. Y vamos a ver cómo don Bosco inicia ese proceso, inicia ese camino y cómo don Bosco nos muestra la verdad, el verdadero camino que debemos nosotros tener en cuenta para aplicarlo en nuestros jóvenes. ¿Cómo es que nosotros vamos a ir trabajando con el joven? Y para eso yo traigo en este momento esa idea de preguntarnos, el joven que fui, como que nos volvamos a ese momento, y yo siempre les digo, cuando empiezan ese juzgar, que es que los jóvenes de hoy no leen, que es que los jóvenes de hoy no sirven no sé qué, es que son perezosos, y yo a veces me transporto
a mi época de niño, de adolescente, de juventud, y escucho las mismas quejas que nosotros, que los jóvenes no estudian, que los leen, no leen, que los jóvenes, y es una criticadera de todo lo que los jóvenes hacen. Y hoy traigo esta pregunta. Quiero que nos transportemos a esos momentos de juventud, a esos momentos en que nosotros estábamos en la calle jugando, esos momentos cuando nosotros estábamos en la casa, esos momentos de la adolescencia y la juventud. Y quiero que nos miremos cómo éramos nosotros en ese momento y nos hagamos la siguiente pregunta. Ese joven que me estoy viendo, que soy yo a los 13, 14, 15, 16 años, necesita a alguien como el adulto que soy hoy. Quiero que empecemos a mirarnos, a contemplarnos, si realmente ese joven de esa época que somos nosotros aceptaría a este adulto que soy hoy. Es un adulto que escuchará. Si estamos escuchando, un adulto que cree en el joven, yo sí creería en mi juventud, en mi adolescente. Sí estoy presente o sí estaría presente acompañando a ese joven. ¿Creen que con la manera en que yo estoy viviendo, transmito esa esperanza a ese adolescente, a ese joven? Esas son las preguntas que debemos hacer. ¿Realmente un joven vendría a mí como estoy actuando? Es ahí donde viene el ejemplo que era lo que íbamos hablando. La experiencia que estoy viviendo de Jesús, ¿se me nota? Y es ahí donde nosotros debemos reflexionar, interiorizar y ver qué estamos haciendo, observarnos nosotros. Cuando nosotros empecemos a hacer esa reflexión, si realmente el joven que yo era, miro el adulto que soy, ¿sí vendría a donde estoy yo? ¿Llevo el evangelio a esos jóvenes? ¿Soy experiencia, soy ejemplo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué tanto ejemplo soy? A veces nosotros como padres hablamos de que yo soy el amigo de mi hijo. Perdón, usted es el papá. Que tenga confianza y que esa persona venga y me cuente, eso es otro cuento. Pero usted es el papá, es el que educa, es el que tiene que mostrar la madurez y el adulto, porque a veces vemos que el adulto se comporta como el adolescente y empiezan a competir. Mm, mm. ¿Cómo hago yo para llegarle a ese muchacho? ¿Cómo hago yo para estar con ese muchacho? Por eso es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida diaria. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida? ¿Cómo estamos haciendo? Vamos a mirar por qué don Bosco eligió a los jóvenes. ¿Por qué los escogió? Porque esa fue su misión. Es verdad, él recuerda el sueño de los 9 años. Pero ¿será que eso que a él le faltó es lo que él veía porque lo recibió de Jesús?
Él siempre, mamá Margarita, lo llevó muy de la mano de Jesús y de María. Y es ahí donde nosotros debemos detenernos a mirar a don Bosco. Don Bosco creó a María, la Asociación de María Auxiliadora, la Archicofradía. Él la creó como una función, con una misión que ayude desde la práctica a transmitir la experiencia de la Eucaristía y de la devoción a María Auxiliadora hacia los jóvenes y la familia. Y es ahí donde empezamos nosotros a reflexionar por qué don Bosco los escogió. Y estamos hablando Turín, siglo XIX. Estamos hablando de la era agrícola, se transforma en la era industrial. Aparecen las máquinas. Por eso don Bosco forma las escuelas técnicas. Por eso el SENA, no sé ahorita si todavía continúa, don Bosco es el patrono del SENA. Por eso cuando el SENA nace, nace de muchos exalumnos salesianos. Entre esos está mi papá. Porque don Bosco ve que al joven necesita educarlo, pero educarlo con amor. No con decirle, con sermones, no con estarlo juzgando, no con estarlo regañando, no, con amor. Y empieza a ver que como no había la manera de conseguir el recurso económico, que es lo que nos está pasando en este momento, la manera de hacer dinero cambió. Antes había la mano de empresas y la manufactura. Hacia el 2006, cuando yo inicio a empezar a estudiar todo esto que yo les he ido contando, lo que significa la metodología que yo he creado, basado en don Bosco, en lo que, digamos que en la formación que he recibido de lo que significa don Bosco y de la formación salesiana que yo recibí en la parte técnica y en la evangelización, porque pertenecía a todos los grupos apostólicos habidos y por haber que tenían en el colegio. Pero ahí es donde nos debemos empezar a mirar y vemos que la situación es muy similar, pobreza extrema. Yo a veces escucho las políticas de hoy y veo con tristeza que estamos en un romanticismo del siglo XX, en donde las industrias eran grandes, donde las industrias tenían grupo de personas, donde las industrias, el trabajador realizaba una maniobra repetitiva en la factura, en la manufactura o la producción de productos. Hacia el 2000, yo tuve la fortuna de siempre entrar a empresas con crisis. Cuando yo inicié estaba la crisis de la tecnología, del esto del tema de la calidad, cuando empezó la ISO 9000 y todas sus cosas, que las empresas tuvieron que migrar allá, era o evoluciona o se acaban. Y tuve la fortuna de mirar todas esas transformaciones y cómo empezamos nosotros a ser parte de esa transformación, pero no estábamos mirando bien. Y llego a una empresa fabricante de gaseosas, donde esa empresa en una línea, a veces habían 30 personas en una línea. Y empezaron a automatizarlas, computarizarlas. Yo soy químico de profesión y nosotros teníamos que hacer unos análisis químicos en determinado tiempo. Entre esos también entraba el tema organoléptico, que era probar la gaseosa cada 15 minutos. Y cuando nosotros empezamos a ver
el mismo sistema, la misma automatización, ese ejercicio que yo hacía manual, la máquina me lo daba en tiempo real. Y empezaron a automatizarlas. Y cuando yo me di cuenta, líneas de 30 personas quedó reducido a 5. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. La inteligencia artificial está cambiando. Dicen es el futuro. No, no es el futuro, es el presente. Entonces la manera de conseguir recursos cambió. Está cambiando de un producto físico a un producto intangible. No es tangible, no lo puedo tocar. ¿Cómo desarrollo habilidades? ¿Cómo me comunico? Son habilidades diferentes. Por eso es que existe la pobreza, porque se cambió. Estamos buscando hacer dinero donde no se hace dinero ya. ¿O por qué cree que China y Estados Unidos están reunidos en estos momentos allá? ¿Y por qué se fue la gran fortaleza de la inteligencia artificial? Eso es lo que tenemos que ver. Y por eso es que nosotros debemos empezar a mirar los jóvenes donde están. Porque los jóvenes, nosotros, en ese afán de conseguir el dinero, nos hemos olvidado de ellos. Y se sienten y están abandonados. Eso había en la época de Don Bosco. Y en la nuestra también. La necesidad es la misma, con otras situaciones, con otras condiciones. Papá y mamá les tocó irse a trabajar porque no hay dinero si uno de los dos solo se va. Violencia y delincuencia. La pérdida de valores se gestaron y se hicieron visibles. Por eso había tantos jóvenes en la cárcel. Porque no había ese acompañamiento. Era fácil que se torcieran. Es lo que está sucediendo ahorita. ¿Quiénes de ustedes, les pregunto, acompañan a sus hijos o están observando o a sus nietos qué están viendo en la internet? ¿Qué está viendo en los videojuegos? ¿Qué está viendo en las redes sociales? Violencia, hay mucha. Simplemente cambió. Ahora yo veo la gente no tiene pensamiento crítico, no reflexión, no tiene la capacidad y es una habilidad que tenemos. Ahorita tenemos que identificar qué es falso y qué es verdadero, pero no tenemos el pensamiento crítico y nos comemos todo. Y creemos desde la emocionalidad, nos atacan porque no tenemos inteligencia emocional y entonces hay violencia por todos lados. Por eso es importante que nosotros miremos dónde están los jóvenes. ¿Qué estoy haciendo por los jóvenes? ¿Qué estoy preparándome para ayudarlos a ellos y llegar antes? No habían falta de oportunidades en esa época porque no sabían, no conocían cómo era. Y ahorita estamos en la misma porque les estamos diciendo que hagan cosas que hacíamos nosotros en el siglo XX. Y estamos educando a jóvenes con la educación que recibimos en el siglo XX. Entonces, estamos en el lugar equivocado. Y por eso Don Bosco entendió que si llego antes, puedo cambiar una vida. Y es ahí donde empezamos nosotros a mirar cuál es nuestra misión dentro de ADMA. Por eso para nosotros es importante el trabajo que están haciendo las hermanas allá en Los Olivos. Y nosotros recogemos el recurso económico para que ellas puedan continuar esa labor. Y es ahí donde nos preguntamos,
¿Yo qué estoy haciendo o qué quiero hacer por los jóvenes? Y no necesariamente tengo que irme a un barrio marginal para decir que voy a hacer misión. La puedo hacer en mi casa, con los míos. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a mirar realmente cuáles son esos problemas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué está cambiando? Porque siempre hablamos de nuestra época, pero ya pasó. No podemos transformar nada de lo que hay allá, sino tenemos que mirar qué es el presente y hacia dónde queremos ir en ese futuro. Pero las necesidades sigue siendo la misma. Antes había explotación en las fábricas. Hoy hay pérdida de empleos por la no creaciones o por no conocer toda la tecnología que nos está llegando. El problema es que hay adicción digital. Antes, por la pérdida de valores, entraban a las cárceles. Ahora, por el mal uso de la tecnología, por la ausencia de los padres, por la ausencia del adulto, el joven entra en ansiedad y soledad, porque se están creando solos. Si miramos el bullying, cuando nosotros estábamos acompañados, estábamos soportados sobre alguien, sobre la familia, los hermanos. Acá es diferente, porque el alcance es mucho mayor. Y fácilmente por la ausencia y la soledad, la falta de pensamiento crítico, la falta de inteligencia emocional, la falta de inteligencia espiritual, nos lleva a que caigamos en la ansiedad y la depresión. Vemos la soledad como algo malo, en vez de aprovechar para enriquecernos y salir. La época de Don Bosco, pobreza extrema. Hoy, vicios, dependencias, apegos. Entonces, si nosotros empezamos a ver la pobreza extrema en esa época, hay hoy, tiempos después, casi 200 años después, seguimos siendo lo mismo. Seguimos sumidos en la pobreza extrema. Pero no porque haya un desequilibrio de oportunidades, es porque los adultos no estamos viendo más allá de nuestra nariz. Y nosotros nos estamos perdiendo igual que ellos en la adicción digital, en el desánimo y en la soledad. Y estamos entrando en vacíos y dependencias y apegos. Es el momento de despertar. Porque todo joven necesita presencia, guía, que le llevemos esperanza, no quejas. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a reflexionar mi vida. ¿Estoy presente en mi familia? ¿Estoy siendo un guía? Imagínese yo todos los días levantándome a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, y con la quejadera otro día más, tener que ir a verle no sé qué más, y empieza la quejadera. El joven quiere seguirme, quiere seguir mis pasos. No creo. ¿Estoy generando esperanza? No creo. Como dicen en los memes y en los videos. No
creo. No lo estamos haciendo. Aquí tenemos un santo en esta presentación que empezó a utilizar en su época el YouTube cuando hasta ahora iniciaba para evangelizar. ¿Nosotros qué estamos haciendo con las redes sociales? ¿Estoy imponiendo o estoy mostrando mi experiencia de Dios? Porque siempre compartimos. Pero ¿qué tanto de eso que estoy compartiendo lo estoy viviendo yo? ¿O solamente porque me pareció bonito y lo comparto? Allá están los jóvenes. Y vuelvo y insisto, el patio de recreo cambió. El patio ya no es físico, el patio es digital. Y allá se están robando los jóvenes. Les están robando el alma, les están robando la espiritualidad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Por eso es importante que nosotros reflexionemos en dónde estamos parados. Fíjense que todo lo que hemos hecho en estos 27 días es reflexionar sobre dónde estoy, desde dónde estoy mirando, qué estoy haciendo, cómo me conecto con Dios y cómo busco esa fuerza y ese poder que Él tiene que para que me acompañe en ese proceso. Y aquí don Bosco nos deja un secreto. Son muchos secretos que tenía, o truquitos, por decirlo así. Trucos que tenía don Bosco. Y él tenía tres claves. O es parte del salesiano como tal, del que tiene formación salesiana. Primero, la presencia, estar en medio de los jóvenes. Yo recuerdo que cuando hacía parte de ese mundo pastoral, estábamos ahí. Cuando entré, porque de pronto tenía la inclinación a ser sacerdote, cuando entré, hacíamos presencia entre los jóvenes. Es estar ahí con ellos, pero no para decirle qué tienen que hacer. Es para estar vigilantes de qué es lo que están haciendo. Yo recuerdo que mi papá tenía esa manera. Mi papá tenía unos pasos que uno no lo sentía cuando uno lo veía era al lado de uno. Y gracias a Dios yo lo aprendí, porque mis hijos después me decían lo mismo. Cuando ellos salían al parque, de la nada yo llegaba y siempre llegaba por cualquier otro lado. Y cuando ellos se veían, yo estaba ahí parado, en silencio. Porque era observar, acompañarlos. Era llegar antes del problema. Y cuando yo observaba que había algo, ahí estaban. Mi papá cuando veía algo que como que no le cuadraba, venga jovencito, vi esto, ¿qué pasó ahí? Es estar presente, es prevenir. No sé en qué momento mi hijo cayó en esto. No sé en qué momento mi hijo cayó en esto. Es complejo, sí, pero tenemos que aprender a ver, a observar, a ser como María. Observó, escuchó que tenían problemas. ¿Y a dónde hay que llevar eso? A Jesús. Don Bosco hacía lo mismo a través del Evangelio. Entonces ahí viene la celebración, la alegría como pedagogía. Y recordemos que la alegría es cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón, cuando tenemos la experiencia de Dios en nuestro corazón, cuando somos fiel experiencia viva de Jesús en nuestras vidas, que se nos nota,
Esas eran las tres claves de Don Bosco: presencia, prevención y la celebración. Llevar a Jesús. María, presencia, observa, está, pero también está observando. Escucha que tienen problemas. Va y los lleva a Jesús a hacer lo que Él los diga. Y eso mismo hacía Don Bosco. Entonces es aquí donde la presencia empieza a tener un sentido diferente. La presencia no es de que yo estoy en casa junto con mis hijos o junto con los jóvenes. La presencia es ir donde están ellos. ¿Cómo funcionan las redes? Oiga, ¿qué está viendo? ¿Por qué a usted le gusta esto? Ellos cuentan, pero tiene que irlos a buscar. Si usted está esperando que la gente llegue a Alma, apaguemos y vámonos. Usted tiene que ir a donde están ellos, escucharlos antes de corregir. Tenemos la costumbre que llegamos a corregir, no escuchemos. Observe y escucha. Gánese la confianza. Cuando yo me gano la confianza, la otra persona se abre a escuchar y aprende a aceptar lo que yo le estoy diciendo. ¿Ve la diferencia? Y es aquí donde aparece la pregunta. ¿Estoy cerca de los jóvenes o los estoy viendo desde lejos? ¿Estoy en medio de ellos? Y todavía decimos que los jóvenes no quieren hacer parte de ADMA. ¿Qué estoy haciendo yo para estar en medio de ellos, para escucharlos y para crear confianza y hablar con ellos? Esa es la presencia. Y esta es la presencia que debemos tener todo padre de familia. Pero ¿qué significa la prevención? Primero tengo que estar presente. Tengo que escucharlos antes de corregir. Y tengo que realmente ganarme la confianza de ellos, para que ellos me escuchen después. Yo soy el adulto. No pretenda que usted es el que va a imponer porque es adulto. Ya no funciona así. Don Bosco ya lo veía, por eso Don Bosco veía el futuro. Él estaba viendo mucho más allá. Y nosotros que tenemos la enseñanza de Don Bosco no estamos copiándole nada. Por eso empieza a tener lo que es la prevención y celebración. ¿Qué es eso? ¿Cómo genero en la prevención? ¿Cómo logro proponer el bien? Si no tengo contacto con ellos. ¿Cómo puedo crear un ambiente sano si estoy en el lugar equivocado? ¿Cómo puedo llegar antes de
si no estoy haciendo presencia? Por eso es importante en la celebración el juego, la música. Para Don Bosco era importante la música. La alegría que es el compartir con Jesús, que es lo que nos permite ser activos. Y la cercanía. La cercanía. El joven feliz vuelve al lugar donde se siente animado, se siente amado, se siente escuchado. ¿Qué estoy haciendo por atraer a los jóvenes? ¿O solamente estoy criticando? Pero para poder nosotros saber esto, tenemos que mirar desde dónde estamos actuando. Desde un adulto distante o un adulto que aprovecha lo que Don Bosco hizo. Tener a Jesús y María en el corazón para poder ser cercano, para poderlo compartir, para estar lleno de alegría. Eso era Don Bosco. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Porque si no, somos un adulto distante. Espera que el joven venga y me busque. Y si lo llamo, quiere que él actúe como el adulto que quiero que actúe. Y quiero que el joven me escuche antes de yo escuchar al joven. Pero como yo no estoy presente, cuando voy a corregir, ya es muy tarde. Y entonces empiezo a imponer las condiciones. Y empiezo a exigir, y usted tiene que venir acá, pero tiene que actuar así, 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 así. Es empezar a ser cercano, es empezar a escucharlo, es empezar a ganarnos la confianza para ahí sí hablar con él. El adulto salesiano que tiene a María en el corazón, a Jesús Eucaristía, va donde el joven está, escucha genuinamente, lo escucha, no está esperando que él diga algo para yo decirle que yo tengo la razón. Estoy atento. Ama primero y acompaña y celebra con el joven. A veces me dicen, no, el joven no quiere. Y me voy a TikTok y encuentro unos jóvenes rezando el Santo Rosario. Sí, pueden ganar con eso. Pero también he visto unas muchachas haciendo cosas, también les dan regalos, pero hacen otra clase de actividades. Entonces, yo digo, oiga, qué bonito. No importa, sí, están ganando, pero lo están haciendo con algo bueno y con algo que ellos están viviendo. Otras hacen otras cosas. También les dan regalos, están ganando. Pero ¿qué es preferible? ¿Que lo hagan evangelizando o mostrando sus partes? Es ahí donde nosotros tenemos que ir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué adultos somos?
¿Sí estamos acompañando? Ahí es donde tenemos que empezar a preguntar. Y por eso yo tengo que crear un plan. Vea que cada tema tiene un plan por crear. No es solamente recibir la información, cuestionarme, sino qué acción voy a tener. Porque la misión, el servicio es activo y lo veíamos cuando María se va al ángel y ella decide ir donde su prima Isabel. Es activa. Jesús, su misión era activa. Y es ahí donde nosotros empezamos a mirar cuál es mi plan con el joven. Empezar a preguntarme primero si estoy en la capacidad de ir a buscar a ese joven que necesita acompañamiento. ¿Quién es el joven que necesita? ¿Qué necesita realmente? Y para yo saber qué necesita realmente, tengo que escucharlo, tengo que observarlo, tengo que estar ahí. ¿Cómo voy a estar presente? ¿Con qué frecuencia voy a estar con él? ¿Cómo evitaré verlo como un proyecto y no como una relación? Y vea esta frase. Los jóvenes no necesitan predicadores, gente que le diga qué tiene que hacer. Ellos necesitan personas que muestren la experiencia de Dios, que se les note la experiencia de Dios. Y aquí recuerdo la frase de este educador argentino, de Roberto Pérez. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Si queremos que el joven me acompañe a ADMA, tengo que contagiarlo, se me debe notar. Y es ahí donde nosotros debemos hacernos esas preguntas. ¿Y qué debemos hacer para tener una conversación real con un joven? No sermonear, no tener una agenda y no ir a corregir. Es escuchar al joven, es estar en medio y estar presente. Y es mostrar interés genuino. Y vea que les quiero confesar algo que es difícil para mí. A mí me da susto educar en este momento, pero hay que estar ahí. Con mis hijos, yo me siento porque yo tengo que mirar las redes sociales cómo funcionan. ¿Qué está pasando con las redes sociales? Y con mis sobrinos yo les pregunto, oiga, ¿sí saben de tal persona? Porque miro los influencers y las tendencias y ahí es como empiezo y les pregunto, venga, ¿y usted sigue a esta persona? Ay, sí, sí, tío, mire, ella hace nada. Solo pregunto y escucho. No empiezo a decirle, no vea eso porque eso es malo, eso no. No, hablemos. ¿Es difícil? Sí. ¿Necesitamos prepararnos? Sí. Porque nosotros fuimos formados en el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. La educación tiene ahorita una transformación impresionante. Y ahí es donde estamos preparados para acompañar a nuestros jóvenes. Educar en este momento no es fácil.
pero es sencillo. Si aplicamos esto de Don Bosco, y eso es alma, es tener a María y a Jesús Eucaristía en nuestro corazón para servir a los demás. Si queremos salvar la familia, tenemos que iniciar por los niños y los jóvenes. Pero créanme que así como estamos de preparados, no vamos a poder. Bien, esto era lo que les traía para ustedes. Entonces, nos vemos la mañana. Es importante, mañana tenemos la reunión en la tarde de ADMA con el Padre Juan. Entonces, no pueden faltar. Vayan, estén ahí presentes, yo voy a estar ahí. Vamos a reforzar lo que hemos visto. Queremos saber cómo es el avance de ustedes. Por ahí saldrán algunas preguntas. Entonces, estén preparados. Y mañana en la noche tendremos el tema 28. ¿Listo? Ah, que yo tengo una actividad. Bueno, no importa, yo lo dejo subido y ustedes se lo van a preparar, pero recuerden que cuando terminemos todos los 33 temas, días, que son los 33 días para iniciar una vida espiritual y la consagración a María Auxiliadora. Entonces, no se lo pierdan, estén presentes, ojo con eso y estamos mañana nuevamente confiando en Dios en este encuentro. Y vamos a hacer una pequeña oración, Señor Jesús. Te damos gracias. Te pedimos que envíe tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos discernir, podamos reflexionar sobre lo que hemos visto. ¿Y cuál va a ser mi función? ¿Qué voy a hacer para servir a los demás, para estar con los jóvenes, para estar con mi familia, para estar con mis amigos y en mi comunidad? Señor Jesús, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas, por todos aquellos momentos y situaciones difíciles que para mí me hacen más fuerte, me hacen crecer y tengo la certeza que tú estás siempre a mi lado. María Auxiliadora, gracias por ser mi maestra. Gracias por llevarme de la mano a Jesús. Gracias porque estás conmigo y no me abandonas ni en los momentos difíciles. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Señor Jesús, cúbrenos con tu preciosísima sangre, sella nuestra vida, nuestra alma, libéranos de todo mal y peligro, y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, que tengan una feliz noche, mañana con el favor de Dios. Entonces nos encontramos en la tarde y en la noche con otro tema de los 33 días para iniciar nuestra vida espiritual y consagrarnos a María Auxiliadora. Que pasen una feliz noche. Chao, chao.